Bien, vamos a continuar con nuestra serie 150 días con los Salmos, una serie que, bueno, por diferentes circunstancias, de verdad tuve mucho tiempo detenida en la continuidad de sus publicaciones, incluyendo en el canal de YouTube, pero ya con el favor de Dios, pues vamos continuándola y la perseverancia es la que tiene que vencer siempre en los deseos de las cosas de Dios. Hay una oración que recientemente ando haciendo parte de mi vida que también les invito a practicarla, que es decirle a Dios: Señor, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas, en el buen sentido. Cuando decimos encargarnos de las cosas de Dios, es esto, es hablar de Él en sus diferentes formas. Cada quien tendrá sus dones, además los dones también son dados por Dios para alabarlo y bendecirlo según los carismas y los dones que el Espíritu Santo nos va dando. San Pablo lo dice, el que recibió el don de profecía, pues que profetice; el que recibe el don de palabra, pues que hable de Dios. Hay quienes tienen el don de sanación, pero no son dones propios, o sea, no es algo que nosotros seamos una suerte de superhéroes o mutantes o privilegiados, sino que todos recibimos dones. Hay gente que lo usan para el bien, hay otros que lamentablemente no los usan para el bien, y Dios progresivamente se los va quitando, porque obviamente el Espíritu Santo, en algo que sí es delicado. Y además recuerdo un testimonio de un padre, el padre Antonio Fortea, en que él decía, no recuerdo si fue en uno de sus libros o en una prédica, pero él decía que él ha visto como personas que tenían dones extraordinarios los perdieron. Dios se los quitó porque no los usaban para el bien o sencillamente los enterraban. Por ello la importancia de la parábola de los talentos. Entonces, bueno, el propósito de esta serie, para quien la esté escuchando por primera vez, es literalmente leer los 150 salmos que tiene la Biblia, pero en 150 días. Cada día le dedicamos un salmo. Hay un salmo que es hondamente largo. Cuando lleguemos a él, pues ya veremos cómo hacemos. Seguramente serán varios minutos leyendo, pero es el Salmo 119, entre paréntesis 118, un salmo bastante extenso, pero bueno, para la gloria de Dios lo haremos, y lo haremos para que podamos también alabarle y hacer estos cánticos. Que, que son también maneras de comunicarse con Dios, ¿no? Hoy vamos a meditar el Salmo 29, en la liturgia de las horas sería el 28. Y el título que se coloca en la Biblia latinoamericana es el temporal. Dice: el Señor es quien pasa. Por medio de la tempestad el Señor habla, hace sentir su poder y su gloria. Vamos entonces a escuchar el Salmo, que dice así: Tributen a Yahvé, hijos de Dios, tributen a Yahvé gloria y poder. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en solemne liturgia. Voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno del Dios de majestad. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. Voz del Señor ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano, hace saltar como un novillo al Líbano, y al monte Sarón como búfalo joven. Voz del Señor, se ha tallado relámpagos, voz del Señor que sacude el desierto. Estremece el Señor el desierto de Cadés. Voz del Señor ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz: gloria. El Señor domina el diluvio. El Señor se ha sentado como rey por siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. Dará a su pueblo bendiciones de paz. Bueno, para un poquito reflexionar este salmo, el día de ayer, hoy estoy haciendo esta grabación para compartirla en el canal de YouTube el día 24 de agosto. O sea que el día de ayer, 23, tuve la oportunidad de participar en una reunión post retiro de Emaús, y en esa reunión pues hubo un tema formativo, del cual, como siempre se dice en Emaús, hay que guardar silencio porque hay cosas que no se deben decir para que las personas las puedan vivir. Pero solamente por encima, una de las cosas que se destacaba y que también destaca Emaús es esa importancia de la misa y sus elementos y la fracción del pan, que de hecho Emaús es una lectura pública,
que muchos deben conocer, que se reza sobre todo en tiempo, se lee sobre todo en tiempo de Pascua de Resurrección. Y uno de los momentos más solemnes de la misa es el santo, ¿no? El gloria es muy importante, por supuesto, la oración de alabanza, y el santo, como lo dice el sacerdote en la misa, bueno, nos unimos a los coros de los ángeles, los arcángeles y los coros celestiales, te cantan sin cesar el himno de tu gloria. Esas son las palabras del sacerdote. Y cuando uno se imagina el cielo, hay gente que ha hecho muchos ejercicios de imaginarse el cielo, ¿no? Entonces, se muere un deportista, bueno, allá está en el cielo, yo esto lo he hablado antes, allá está en el cielo jugando el deporte que practicaba con Dios. Se muere un cantante, allá está en el cielo deleitando a Dios con su música. Y pareciera que uno se lleva lo que es, lo que uno es para el cielo. Y en realidad lo que uno se va a llevar para el cielo y es la llave para entrar en él es el amor que uno en vida pudo practicar en sus diferentes formas. Hay un amor al servicio, o servir con amor. Hay un amor a la vida sin tanta quejadera. Hay un amor al abandono a Dios. O sea, te amo, Señor, como Job, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Así como decimos en la boda, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, yo te amo, Señor, y te soy fiel. Y también hay un amor propio. O sea, Dios en Jesús nos invitaba a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces también está el amor que debemos sentir propiamente hacia nosotros. Entonces, obviamente nosotros con esa llave del amor entramos, pero la llave del amor, y esto quizás lo digo así, que el Espíritu Santo me ayude, cuando uno entra a una casa, la llave tiene importancia solamente para eso, para entrar o para salir. Tú no andas con la llave encima, para arriba y para abajo. O sea, tú no andas con esa llave como andaba Frodo en El Señor de los Anillos, con el anillo colgado y además apretándolo y sintiéndolo parte de sí. No, la llave pierde importancia en ese sentido. Y en el cielo, que además es un entrar sin salir, eso también me encanta decirlo, que no es una prisión, es un deleite, es un paraíso literalmente. Palabras de Cristo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, el verdadero paraíso que es estar con Dios. Entonces, cuando esa llave queda en la cerradura o queda colgada en el portallaveros, en el portallaves, ahí lo que nosotros vamos a experimentar es el amor de Dios. Es el amor que nos permite entrar y el amor eterno que vamos a recibir de un Dios que además vamos a conocer cara a cara. Eso es muy potente además, porque el mismo Dios le decía a Moisés en el Éxodo, creo, o si no era en el Éxodo, pues en uno de los Pentateucos, de los 5 libros, sacando el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sé que Moisés a veces una vez le dijo a Dios: déjame ver tu rostro, y Dios le dijo: nadie puede ver mi rostro y quedar vivo. Entonces, obviamente, la contemplación de Dios, además que en ese momento el pecado lo impedía, hoy lo podemos lograr por Cristo, porque además en Cristo, en la Eucaristía, también siempre hay que recordar esas palabras, y todo lo que estoy diciendo es bíblico. Cristo decía a Tomás, yo primero que él decía, que le decía: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que estás conmigo, o sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, entonces ahí hay toda una naturaleza divina que nos permite en Cristo ver al Padre, pero además en la eternidad, al ser llamados a llegar a ese encuentro con Dios, obviamente verlo ya cara a cara, ¿no? Como esa canción de, creo que es Marcos y Vidal, que se llama Cara a Cara, justamente. Entonces, ¿por qué hago todo este prólogo tan largo? Porque este salmo es un salmo de gloria, o sea, es un salmo de hacer de nuestras vidas un tributo perenne a Dios. Y no es hacerle tributo a las cosas creadas por Dios, no es el árbol o San Francisco de Asís, muy sabiamente, pero hay que saberlo explicar también. Él hizo un himno a la naturaleza. Entonces, hermano sol, es que él a todo lo llamaba hermano, porque todo lo creado en San Francisco, quizás la comprensión de la hermandad, es que todo lo que era creado era parte de una misma fuente, y por ende, teniendo todos el mismo Padre, bien sea las plantas, bien sea los animales o bien sea la naturaleza en general, y al tener el mismo creador, pues había un vínculo de hermandad. Pero no era esto un sinónimo de que San Francisco personalizaba o hacía fábula con los animales. Entonces, como pasa quizás en la India,
donde la vaca es sagrada, por ejemplo, y así otras culturas donde quizás le rinden tributo al sol, a la luna, etcétera, a los astros. Por eso es la importancia, insistir y madurar, crecer en la fe, es que ya dejarnos a un lado de esas creencias banales, estériles de signos zodiacales, claro, es que tu signo, por eso es que tú eres así, porque tu signo zodiacal es así. O sea, a eso en algún punto de nuestras vidas hay que renunciar y rapidito. O sea, de eso hay que salir rapidito, hay que sacudirse eso rapidito. Entonces, obviamente, el demostrar el señorío de Dios, porque además todo, fíjense que a partir del versículo 3 de este salmo se habla de la voz del Señor, ¿no? Voz del Señor. Y es como es su palabra. O sea, no olvidemos que todo fue creado por la palabra y que Cristo en sí mismo representa el verbo encarnado. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Y aquí hago un pequeñísimo testimonio, porque además le prometí a Dios que lo iba a hacer. Y bueno, lo haré aquí y lo haré en otro momento cuando tenga que hablar en público. Porque las cosas buenas también hay que decirlas. Dios no es nuestro esclavo, no es nuestro servidor, no es nuestro cachifo, no es el genio de la lámpara que siempre va a cumplir nuestros caprichos. Ahorita hay todo un proceso, bueno, con mamá que se hizo una histerectomía y hay todo un despistaje oncológico, y que todavía está en proceso, ¿ok? Uno va haciendo exámenes, lo importante es que ya se recupere de la operación y, bueno, abogo por las oraciones. Más allá, lo importante es la oración. Pero la oración, yo he aprendido a hacerla y a veces da miedo hacerla así, pero decirle, bueno, Señor, yo te pido esto, yo quiero que pase esto, que ya sanen, que todo esto, que todos sus órganos estén limpios, que ya con la operación termine todo. Ese es el deseo, el clamor, por el cual siempre está la sangre de Cristo protegiendo todo lo que uno le pide a Dios de corazón, pero también está su voluntad. Esa es la parte difícil de orar. Yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Y hoy, justamente en la mañana, alguien quien es abiertamente mi formador, aunque no me conoce, he compartido con él 2 o 3 correos y me ha respondido. Lo quiero muchísimo y oro mucho por su fidelidad y su fortaleza sacerdotal y de vida. Es Fray Nelson Medina, en la Orden de los Dominicos, tiene un canal de YouTube. Ese ser humano, ese hombre que Dios ha bendecido con amplios dones, ha sido un formador para mi vida, un buen formador, un formador sano, que te mantiene en doctrina y que te interpela además. Y él decía, además que lo puse en mi estado de WhatsApp hoy, que a Dios hay que agradecerle antes de entender. O sea, y él decía, por ejemplo, a ti te diagnostican una enfermedad antes de entender por qué eso. Gracias, Señor. Gracias por mi salud y gracias por mi enfermedad. Gracias porque me acompañas. Gracias por lo que me pasa. Gracias por lo que no entiendo. Gracias por lo que no quisiera que estuviera en mi vida. Gracias por lo que sí tengo. Gracias. O sea, la vida del cristiano, eso también es una forma de alabar a Dios, porque es abandonarse a Él. Lo cierto es que había un marcador sanguíneo que había salido brutalmente elevado, una cuestión muy elevada. Y en la mañana, bueno, yo no soy un hombre, estoy tratando de fortalecerme en eso, lo digo con vergüenza, porque yo no soy un hombre de rosario. Pero después de la experiencia de Maús, una de las cosas que además me interpeló en ese encuentro de amor con Dios era la necesidad de fortalecerme en el rosario. Para mí hubo un mensaje muy claro, que no voy a dar detalles, pero hubo un mensaje clarísimo que me dijo: Luis, el rosario no es chiste, o sea, de verdad hazlo, ¿no? Y bueno, busco espacio, a veces, sí, no siempre tendré el silencio, la tranquilidad para hacerlo. Entonces estoy aprendiendo a orarlo en la tribulación, en el ruido, de que, bueno, si alguien te habla, pausa, conversa y continúa. No es lo ideal, pero... Y si me despierto en la madrugada y tengo insomnio, en vez de ponerme a ver el teléfono, algo que hace tiempo renuncié también, porque eso daña la vista, bueno, ya lo he hecho 2 veces, me pongo a rezar el rosario. Y una de las cosas que yo pedí esta mañana, porque les digo, el valor estaba en el último examen, pero si lo normal era 30, estaba por encima de 1200, era algo verdaderamente escandaloso. Y yo decía en esa oración: Señor, si es posible y si es tu voluntad. Yo me imagino que, bueno, en un marcador optimista puede ser que siga muy elevado, pero en descenso. Lo importante es que no aumente, ¿no? Sino que vaya en descenso. Y me lo imaginaba en un 400, un 500. Pero si es tu voluntad, yo te pediría que estuviese dentro de los rangos normales, o sea, que saliera normal. Miren, y hermanos, el resultado llegó y está dentro de los rangos normales, que la misma señora del laboratorio me lo dijo sin yo preguntarle: oye, salió muy bien tu mamá. Eso es un primer pasito, no es el definitivo, pero se agradece.
Se agradece porque eso fue una oración hecha y una oración escuchada. No siempre será la voluntad que uno te pide a Dios. Y a veces lo que hay que pedir es la fortaleza para aceptar su voluntad. Pero eso es parte de la alabanza, eso es parte de lo que nos dice devolverle a Dios el señorío que Él tiene que tener en el mundo, en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjense que en el versículo 2 habla de que devuelvan al Señor la gloria de su nombre. O sea, Dios tiene que gobernar todo, tu economía, tu sexualidad, tu trabajo, tu política, tu desempeño en el hogar, la educación de tus hijos. Hay que hablarle, mire, a mí me revienta, discúlpeme la expresión, cuando uno empieza a educar a los hijos en la fe o uno mismo está en esto y te empiezan a llamar fanático, oye, bájale 2. No, no, es que esto hay que subirle 4, porque yo, para que una persona esté envenenada justamente con pornografía, con mundanidad, con vicios, con alcohol, con banalidades, caminos que yo he recorrido y que no he dejado de caminar, ojo con esto, o sea, yo sigo mi mundanidad, pero yo decía, bueno, pues esto sí está bien, o sea, sí está bien que no sea grosero, o las personas que predican, pero entonces predican con groserías, porque bueno, porque es que así es más impactante, el mensaje llega más. No, eso hay que crecer. San Pablo nos invita a no decir palabras que no edifiquen. San Pablo nos invita, igual que San Agustín, que por cierto estamos próximos a celebrar su fecha el 28 de agosto, nos invitan a una conversión real, o sea, a una radicalidad en la transformación de nuestras vidas. Porque además lo único que nos va a quedar, cuando tú te enfrentas cara a cara con un escenario donde tu vida puede que termine por la manera que pueda terminar, porque tu vida puede terminar en cualquier momento, pero hay escenarios que te lo hacen más. Dios le regala un prólogo a tu muerte, ¿no? Mira, esto viene, ¿no? Te regala un tráiler o un soundtrack, por ahí viene esto. Entonces, pendiente porque ya se acerca tu fin. Como yo lo hablaba en el libro de, creo que es de Reyes, que ya lo hablaba el rey Ezequías, que Isaías fue a donde él le dijo, mira, te quedan 15, ya te vas a morir. Y él pidió y clamó, y bueno, Dios le regaló 15 años más de vida. Pero porque se lo pidió Ezequías, porque ya su vida se iba a terminar. Entonces nuestra vida es un regalo día a día, pero también es un regalo nuestra muerte en Dios. Por eso santos como Teresa de Jesús, que también lo he dicho en otras ocasiones, decían, tan alta vida espero que muero porque no muero. Y yo siempre digo que cuando nosotros nos toque morir, y si por la gracia de Dios morimos como tiene que ser, en amistad con Dios, con humildad, con temor de Dios, nosotros vamos, una de las cosas que sí le vamos a poder reclamar a Dios, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? Cuando veamos aquella majestad, que además a esa también estará llamado nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, estará llamado nuestros padres, nuestros hermanos. Ese llamamiento de amor, hay que agradecerlo. O sea, nosotros estamos llamados, es como yo siempre digo que eso es como entrar a la universidad y no querer graduarse. Yo esa comparación la hacía con el noviazgo. Que yo estoy en la universidad, yo tengo un noviecito, una noviecita. Ay, pero tú te vas a casar con él. No, 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 ¿qué es eso de casarnos? No, guácala. O sea, nosotros estamos pasando la vida y pasar. Entonces yo decía, eso es como entrar a la universidad para matar el tiempo, pero nunca querer graduarse. Y la vida es igual. La vida hay que vivirla en pos de la eternidad, con las cosas que nos toca hacer. Cuando venga Navidad, pues adornar la casa de Navidad. Cuando venga vacaciones, pues tratar de descansar. Cuando toque trabajar, aunque no nos guste mucho el trabajo, pero echarle pichón y agradecer, porque de ahí viene la fuente de ingresos para vivir, sin idolatrar mucho esto. Uno de mis grandes desafíos de vida es que yo construyo mis protecciones en torno a mis propias decisiones económicas. Y estoy en ese trance. No es que yo me voy a volver un derrochador ahora, porque nunca lo he sido, pero yo voy pasito a pasito, porque siento que yo he construido mucha seguridad en torno a eso, y mi seguridad es Dios. Por eso esa oración que la estoy haciendo como una ejaculatoria. Señor, encárgate de mis cosas, eso es mi economía, mi familia, mi salud, mi trabajo, y yo me encargo de las tuyas. ¿Qué es esto? Es parte de estas cosas. Me faltan otras. Me falta crecer en el servicio, me falta crecer en la generosidad, me falta crecer en la caridad, me falta crecer en el reducir la murmuración, el hablar del prójimo, me falta crecer en personalidad, en parar en seco a la gente aunque se moleste. Esto no es así, hermano, esto por aquí no es. Me falta crecer en el amor, en la confianza en los demás, en no colocar tanta burbuja territorial, porque yo soy una persona que yo no soy muy de abrazaderas ni está mucho en grupos, entonces yo siempre mantengo mis espacios, siempre he sido así.
Entonces eso también hay que abrirlo un poco, expandirse un poco en el corazón también. Entonces, esto es un desafío, la alabanza a Dios es un gran desafío. Y al final creo que la promesa es esto, ¿no? El Señor dará fuerza a su pueblo, vamos a cambiar pueblo y vamos a colocar tu nombre y el mío, nos dará fuerza y te dará bendiciones de paz. Bendiciones de paz no es que no vas a tener conflictos, no es que no es que no van a caer bombas en tu vida, sino que vas a tener fortaleza y confianza en Dios. Esa es el abandono. Oye, está cayendo un meteorito. Bueno, Señor, aquí te amo. Mira, vamos a ver mientras cae este meteorito que viene a mi vida, pero que puede ser cualquier cosa. Pero te amo. Te amo y te abrazo. Gracias por la experiencia de amarte, de servirte, de quererte, de estar ahí presente en mi vida. Así que bueno, ánimo. Fíjense que con los salmos podemos meditar muchas cosas. Y lo importante es también hacer este ejercicio, ¿no? Es una forma de orarle a Dios. Es una forma de decirle a Dios gracias por estar, por pensar en mí. Porque hay mucha gente que nunca va a existir, sencillamente ni siquiera podemos llamarla gente. Hay proyectos de vida que nunca se van a llevar a cabo porque no fueron pensadas por Dios. Y lamentablemente hay otros que tampoco llegarán a cabo no porque Dios no los pensara, que es más grave, sino porque muchos interrumpen esa existencia y se alejan y interrumpen los embarazos, abortan por miedo. Más allá de condenar estas acciones que son terribles, ojo, son terribles, son muy delicadas. Y el Código de Derecho Canónico habla de una excomunión directa para estas personas. Eso no quiere decir, porque conozco casos, eso no quiere decir que aunque hayan incurrido en este pecado gravísimo, las puertas de la misericordia de Dios estén cerradas. Siempre habrá un perdón para el que se equivoque con el pecado más horrendo que se puedan imaginar. Así que parte de estas experiencias también es acercarse a Dios, amarlo y decirle, Señor, aquí estoy contigo, quiero crecer en la fe. No importa la edad que tengas, no importa si eres un viejito amargado chuchumeco o eres un jovencito que sientes que te estás comiendo el mundo y que te la sabes toda. Siempre hay que tener la humildad de decir, Señor, voy caminando. Como le decía Tomás, Señor, muéstranos el camino. Y Tomás le dice, tanto tiempo que estás conmigo y no sabes cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.